Para editar un cuestionario en Moodle voy a activar la edición en mi aula y añadir una actividad o recurso. Voy a seleccionar la opción cuestionario y clic en agregar. Le voy a poner un título a mi cuestionario, por ejemplo, evaluación unidad 1. Y entre las opciones de configuración, las más importantes son la de temporalización, donde si yo tildo esta opción voy a poder configurar una fecha en la que va a estar disponible, fecha e incluso horario, y una fecha y horario en la que el cuestionario va a estar cerrado. Es importante esta opción de configuración, la calificación, porque aquí, por ejemplo, puedo regular cuántos intentos voy a permitir para el cuestionario, si va a ser ilimitado, si es, por ejemplo, una autoevaluación, y voy a dejar que realicen cuantos intentos deseen, o bien si es algo más parecido a un parcial, puedo regular un solo intento. También las opciones de revisión. Es importante, aquí haciendo clic en el signo de pregunta se explica que estas opciones de revisión muestran qué información pueden ver los estudiantes, ya sea cuando revisan su intento o cuando envían el cuestionario. Entonces, se trata en este caso de tildar, igual al lado de cada categoría uno puede hacer clic en el signo de pregunta y se explica en qué consiste esa categoría. Si fuera, por ejemplo, un parcial y yo quisiera que después de enviar el cuestionario solo vean la calificación y no cuáles eran las respuestas realmente correctas, entonces dejo esta configuración. Pero se trata de ir tildando y probando qué implica cada selección. Yo podría incluso hacer diversos cuestionarios, es decir, diversos temas, y organizar la comisión en distintos grupos, de modo que a cada grupo le llegue un cuestionario diferente en el caso de un parcial, por ejemplo, no de autoevaluaciones. En ese caso voy a tener que agregar en restricciones de acceso, añadir la restricción. En esta aula no hay grupos, pero acá aparecería la opción grupos y selecciono en cada cuestionario a qué grupo se lo atribuyo. Para organizar el aula en grupos hay un tutorial en el sitio web de la facultad que explica específicamente cómo organizar el aula virtual en grupos de estudiantes. Una vez finalizadas las opciones de configuración, voy a guardar cambios y mostrar. Y comienzo a editar el cuestionario. Hago clic en editar cuestionario y clic en agregar una nueva pregunta. Entonces se va a desplegar un menú de opciones que muestra todos los tipos de preguntas que admite Moodle. En un cuestionario no todas las preguntas tienen que ser de un mismo tipo. Quiere decir que yo puedo hacer una primera pregunta de, por ejemplo, verdadero o falso, una segunda pregunta de respuesta corta, una tercera de emparejamiento, etc. Vamos a comenzar con una de opción múltiple. La selecciono y hago clic en agregar. Comienzo a editar mi primera pregunta. Todos los campos que tienen un signo de exclamación es que necesitan ser completados. Voy a llamar pregunta 1 a la primera, pero podría ponerle otro título. Escribo el enunciado de la pregunta, cuáles son los colores primarios, y como la respuesta en este caso son varias las opciones correctas, voy a tildar la opción, se permiten varias respuestas. Esto es importante, barajarlas de modo que a cada estudiante le lleguen las opciones en distinto orden. Así como previamente en las opciones de configuración también puedo seleccionar la opción de que las preguntas aparezcan con un orden aleatorio para cada estudiante. Puedo numerar las opciones y voy a empezar a completar las alternativas. Completé entonces mis opciones. En la primera completé rojo, como es correcto, y los colores primarios son 3.
En la calificación le voy a atribuir a esta opción el 33,33%. Escribo acá una retroalimentación, solo en este caso voy a poner correcto, pero podría ser una más amplia. La segunda elección es una opción incorrecta, coloqué verde, por eso en calificación dejo la opción ninguno. Y en retroalimentación también puedo ponerle en este caso seguro o alguna retroalimentación interesante como para que, siempre una pista, nunca la respuesta correcta, como para que piense y vuelva sobre su elección. La elección 3 es correcta, el azul 33,33 con su retroalimentación, y la elección 4 también es correcta. Una vez que complete las preguntas, si yo necesitara más opciones, hago clic en espacios en blanco para 3 opciones más, e incluso puedo seguir agregando espacios en blanco, me va a ir tirando de a 3 espacios más. Bien, guardo los cambios. Y aquí está mi primera pregunta. Yo con el signo, con un clic en esta lupa, podría ver cómo está quedando. Es solo una vista previa, de modo que aunque yo complete aquí no me va a dar retroalimentación alguna, simplemente para ver cómo va quedando la pregunta. Cierro la vista previa, hago clic en agregar una nueva pregunta y aquí vamos a elegir, por ejemplo, la opción de verdadero o falso. Siempre haciendo clic sobre la opción, a la derecha me aparece una descripción de en qué consiste cada pregunta. De todas, las de ensayo son las que no se autocorrigen, porque admiten preguntas con diferentes niveles de calidad de respuesta, de modo que nunca la plataforma podría corregirlas. Vamos entonces a la de verdadero o falso. Le vamos a poner pregunta 2. Completo también el campo destinado al nombre de la pregunta, un enunciado, por ejemplo, de la combinación del rojo y el azul se obtiene verde. Como la respuesta correcta es falsa, voy a tildar esta opción falso. Y voy a dar una retroalimentación. Si responde verdadero, o sea, si responde mal, puedo escribir, por ejemplo, cuidado, volver a leer tal clase. Si responde correctamente, simplemente correcto, o alguna otra retroalimentación que se desee, guardamos los cambios y continuamos editando si queremos editar esta pregunta. Si no, simplemente guardamos los cambios. Vemos que ya tenemos 2 preguntas en nuestro cuestionario y podríamos, desde agregar una nueva pregunta, continuar incorporando preguntas. Los bancos de preguntas, todas las preguntas que generemos van a un banco de preguntas. También se puede armar preguntas en un banco y frente a cada cuestionario ir seleccionándolas desde ese banco. Por ejemplo, si uno quiere hacer diferentes cuestionarios para un examen y atribuir cada uno a otro grupo, puede configurar preguntas en el banco de preguntas y luego seleccionarlas al diseñar cada uno de los cuestionarios. Vuelvo al curso y voy a cambiar mi rol a estudiante para ver cómo vería el cuestionario el estudiante. Entonces hago clic como estudiante, intento resolver el cuestionario. Primera pregunta, la voy a responder bien. Siguiente pregunta, la voy a responder mal. Clic en terminar intento y ahora clic 2 veces, enviar todo y terminar, enviar todo y terminar. Entonces, como estudiante, la información que voy a obtener de acuerdo con la configuración que yo hice de este cuestionario es que obtuve una calificación de 5 puntos. Una pregunta estaba bien respondida y la otra no. ¿Qué pasaría en cambio si yo modifico las opciones de revisión desde la configuración del cuestionario? Intento ahora nuevamente resolver el cuestionario desde rol estudiante. Respondo como lo hice anteriormente. Ven que ahora las opciones aparecen barajadas de otro modo porque configuré el cuestionario para que las preguntas y las opciones, no las preguntas se ordenen al azar. Podría hacer lo mismo con las preguntas. Y esta la había contestado de manera incorrecta. Termino el intento, enviar todo,
Y aquí, como le cambié la configuración a las opciones de revisión, me muestra que esta pregunta está respondida correctamente, o sea que además de la calificación que se mantiene, sigue siendo de 5 puntos sobre 10, porque respondí una bien y una mal, en este caso me va a mostrar que aquí la respuesta es correcta y que aquí esta respuesta es incorrecta con la retroalimentación.